¿Te has preguntado qué sucede con el alcohol y las personas que toman antidepresivos o ansiolíticos? Esta es una pregunta muy frecuente que hacen los pacientes y en especial la hacen como con cierta rabia y malestar y parte del duelo de tener un síntoma o de tener un diagnóstico. Porque claro, cuando uno tiene alguna limitante o no puede hacer lo que todo el mundo hace libremente, esto genera una sensación como de yo porque no puedo, como una sensación de yo soy distinto, ya no solamente me toca tener un diagnóstico de una enfermedad, sino que no puedo hacer lo mismo que los demás. Y esto es parte del duelo, ¿no? Ese duelo de renunciar en algún momento a no tener pues la salud al 100% y de tener que hacer algunos ajustes en la vida. Dentro de esos ajustes que se dan alrededor de los diagnósticos de depresión, de ansiedad, de trastorno afectivo bipolar, está el tema del alcohol, no solamente por la enfermedad, sino también por el tema de los medicamentos. Primero hablemos del tema de la enfermedad. Si yo tengo un diagnóstico, pues debo evitar todo lo que intoxique mi cerebro. Y el alcohol o las sustancias psicoactivas pues van a alterar el funcionamiento de mi cerebro, o sea que van a empeorar como los síntomas que yo puedo estar teniendo. Entonces esta es una razón para no consumir alcohol aunque yo no tome medicamentos. O sea, no es solamente que la contraindicación tenga que ver porque yo estoy tomando algún medicamento, ya es porque tengo un diagnóstico y debo ser muy cuidadoso y siempre cada persona debe consultar con su médico qué puede hacer frente a este tema, pero lo que sí es claro es que cuando hay unos síntomas frecuentes, agudos y constantes, en ese momento no se debe consumir alcohol. Ahora sí pasemos al tema que tiene que ver con los medicamentos. Entonces, si yo estoy dando el medicamento que viene como en una dirección, que viene buscando regular el funcionamiento de mi cerebro, disminuir como todo ese proceso inflamatorio, organizar los químicos, y empiezo y le meto otra cosa que viene pues como en contravía, como que lo que va a generar es otra vez alterar los químicos, que va a inflamar el cerebro, entonces estoy teniendo una contradicción en este proceso. Entonces, esto sería uno de los primeros temas que hace que el alcohol no sea buena idea, porque va en contravía de lo que el medicamento estaría haciendo. Se facilitaría también pues una recaída de síntomas, no siempre va a suceder, pero está dentro de esos riesgos. Y también como son los medicamentos actúan a nivel del sistema nervioso central y el alcohol también, entonces se va a potenciar el efecto del alcohol teniendo mucho más riesgos de que la persona se descoordine o le coja más rápido el alcohol o se caiga, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la recomendación de que cuando se está tomando algún tratamiento de antidepresivos o de ansiolíticos, no se debe mezclar con el alcohol. Espero pues que te quede claro que aunque te genere cierta rabia y malestar no poder tener como tanta libertad, lo veas desde la perspectiva que puedes hacer cosas para estar mejor, que puedes tener actitudes que te ayuden a estar entendiendo tu situación y que puedes buscar la manera de conectar y de estar contento y de estar con tus amigos de una manera diferente que no sea el alcohol. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía.